A nuestro rockstar de hoy, a la persona pues, que puede darnos este elemento que nos va a hacer pues, dar varios saltos cuánticos para poder integrar esta información en nuestra gestión a nivel de Latinoamérica. Gustavo Gil Peñalosa es PhD honoris causa y fundador y presidente de 880 Cities. Él es embajador de Parques Urbanos y fundador y activista de Our Third Act. Voy a leer un poquito sobre esta organización, porque ellos son una organización sin ánimo de lucro que reúne a los ciudadanos para mejorar la movilidad y el espacio público, para que juntos podamos crear comunidades más vibrantes, saludables y equitativas. Así que ya lo tenemos en pantalla a Guillermo. Guillermo, muchísimas gracias. Bienvenido. Por favor, adelante con tu bloque y de verdad que un honor y un placer conocerte virtualmente. Muy buenos días, Leopoldo y Vanessa y todos los asistentes. ¿Se escucha bien? Perfecto, te escuchamos fuerte y claro. Perfecto. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Ahí viene. Listo. Ahora, ¿qué están viendo ahora? Ya la podemos ver, ya la podemos ver. Puedes continuar, Guillermo, adelante. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre la calidad del aire. Algo que obviamente nos debe impactar a todos porque todos necesitamos el aire para vivir. Y Perú y toda América Latina realmente somos países urbanizados. El mundo está urbanizado. Más del 90% de la gente va a vivir en ciudades. Hoy ya un 60% de la gente vive en ciudades. Desafortunadamente, la manera como hemos venido haciendo las ciudades en los últimos 60 años, 80, 100 años, desde que llegó el carro, ha sido un desastre. Hemos venido enviando a las personas más pobres a los sitios más alejados. Hemos venido creando una segregación entre los ricos y los pobres, donde vemos en trotas donde viven los pobres no hay árboles, no hay parques, no hay verde, y entonces obvio la calidad del aire es muy inferior. Pero esto aún en los países ricos, esto es Estados Unidos. Las ciudades en Estados Unidos, estos son por cada cuadradito es una zona postal y la esperanza de vida. Vemos que los segmentos de zona postal que están en rojo oscuro tienen una esperanza de vida de 60 años. Los que están en rosado, más de 90 años. ¿Cómo podemos pensar que siquiera es justo esto? ¿Cómo podemos aceptar que esto sea una situación normal? Obviamente, cuando se está hablando del tema de la calidad del aire, no sirven indicadores a nivel de ciudad, porque obviamente la calidad de vida en estos barrios es muy distinta de estos. Por eso tenemos que tener mediciones y acciones muy localizadas, porque la calidad del aire es completamente distinto. Hemos venido creando ciudades dándole una prioridad a los carros y no a la felicidad de las personas. Y esto es lo que hemos venido haciendo en casi todos los países del mundo. No hay ningún país del mundo, no hay ciudades medianas o grandes, ni una que haya logrado solucionar el tema de movilidad haciendo este tipo de infraestructura. Y sin embargo, en América Latina la seguimos construyendo. No tiene absolutamente ningún sentido. Esto es lo que está dañando la calidad del aire prioritariamente en todas partes del mundo. Las ciudades no definen el qué, pero sí definen el cómo. Así hemos venido haciendo ciudades. Imagínense, no hay árboles, no hay parques. Esto es como loco que se siga construyendo así. Una vivienda disque social sin parques, ni aceras, ni árboles, ni ciclovías, sin dignidad. Es que realmente en vez de parques estamos haciendo parqueaderos para carros. Es algo que no estamos haciendo ciudades para las gentes. Es muy claro, piensen en los niños, en los ancianos, en personas con discapacidades, en los niños de 0 a 4 años.
viviendo en este tipo de ciudades. Necesitamos que mejorar las ciudades actuales, pero también tenemos que crear muchas comunidades nuevas para muchos millones de personas. Debemos crear las ciudades radicalmente diferentes, planearlas, administrarlas radicalmente diferente. No importa si la ciudad tiene 2.000 personas o medio millón o 5 millones, los problemas son los mismos. Las soluciones pueden ser diferentes. En una ciudad de 10 millones pueden necesitar un sistema de transporte público muy distinto a una ciudad de 10.000 personas, pero ambas necesitan sistema de transporte público. Ambas necesitan sistema de transporte público. Cuando estábamos pensando en temas de equidad y de crecimiento de población y de cambio climático, que estamos viendo los síntomas todos los días en todas partes, así que algunos no quieran creer, de pronto apareció el COVID-19 y algunos dicen que todo cambió. Yo creo que poco ha cambiado, desafortunadamente. Creo que lo que cambió fue la percepción, nuestra percepción. Es como si el COVID-19 nos hubiera dado unos lentes gigantes para mirar nuestras ciudades y de pronto ver el problema de falta de equidad. Algo como que si lo invisible se hubiera vuelto visible. De pronto vemos todas estas personas sin techo durmiendo en los parques, en las calles, en las aceras, aún con el 80% de los hoteles vacíos y sin embargo poniendo a dormir a las personas en los estacionamientos. Por otro lado, hay algo bueno, porque cuando decimos que lo invisible se volvió visible, eso ocurre con el aire. Cuando personas empezaron a usar menos los carros, entonces se limpió el aire. En muchas partes, en todo el mundo, menos carros, más limpias las ciudades. Entonces lo que tenemos que decir, de pronto se visibilizó el problema de la calidad del aire. ¿Y vamos a volver a esto? ¿O queremos mantener esto? Desafortunadamente, en la medida que más gente se ha ido vacunando y que las ciudades han empezado a soltar un poco las restricciones que había, están aumentando los carros aún a unos niveles mucho mayores del 2019. Vamos a volver a una situación peor que esta, a pesar de que en el mundo entero no hay una ciudad del mundo que no haya visto cómo con una disminución de carros tuvimos aire más puro, más limpio. Yo creo que tenemos que centrarnos la ciudad post-COVID tiene que estar alrededor de la salud, la equidad, la sostenibilidad. Es sobre cómo queremos vivir. ¿Cómo queremos vivir? Desafortunadamente no estamos tomando las suficientes ventajas. Entonces, si esta ciudad debe ser salud, equidad y sostenibilidad, cuando yo hablo de salud, me refiero a la definición de la Organización Mundial de Salud. La salud es un estado completo del bienestar físico, mental y social. No es simplemente no estar enfermo. Entonces, por ejemplo, los parques son salud, los parques y otros espacios públicos. Tenemos que recordar que no hay salud si no hay salud mental, no es solo un problema de salud física. Por ejemplo, el tema de la soledad incrementa las enfermedades cardíacas, el derrame cerebral, duplica las probabilidades de demencia. Temas como la depresión se ha vuelto la mayor capacidad, el problema de incapacidad mundial. Si tenemos contacto con naturaleza, se va a mejorar el ánimo. Entonces, por eso es que el tema de la naturaleza, el tema de los parques, el tema de la calidad del aire, es un tema que es supremamente importante en todas las ciudades. Si tenemos los barrios verdes, naturaleza en las calles, en el barrio, en las casas, va a disminuir el estrés, la ansiedad, la depresión. Es completamente distinto que los niños acompañen a los abuelos o a los papás o vayan en coche. ¿Sí? En las aceras tenemos árboles, tenemos verde, que si eso no ocurre. Y esto es todo el año, son los 365 días, no solamente para el verano o para el invierno, es para todo momento. Tenemos que tener naturaleza en todas partes, en el hogar, en la calle, en el colegio, en los kinderes, en los lugares de trabajo. Pero pensemos también esto, una situación horrible como la pandemia puede hacer una oportunidad. Al tener menos carros y tener falta de parques, mucha gente, es que mire, empezó a usar las calles. Si miramos a Lima o a cualquier ciudad desde el aire, las calles representan entre el 25 y el 35% del área de las ciudades.
entre el 25 y el 35. Es el espacio, es más que los parques, es más que todo lo público sumado. Entonces se habilitaron muchas calles para que la gente pudiera salir hasta hacer actividad física, pero separado por 2 metros. Ciudades como Auckland, Nueva Zelanda, ciudades como Oakland, California. Esto, por ejemplo, es algo que se debe hacer en todas partes. Imagínense cómo esto cambió. Todas las calles de Oakland en 24 horas volvieron que las calles de barrio eran no para carros, solo para los carros de la gente que vive en esa cuadra. Entonces los carros deben usar en las calles grandes, las arterias, para ir del punto A al punto B. Si hay un trancón, si hay una congestión en la calle principal, no se puede meter entre los barrios a cortar camino. No, las calles del barrio es para los que viven en el barrio. Entonces, de repente, los niños empezaron a tener aire mucho más puro. No hay ruido, no hay inseguridad de la velocidad de los carros. Dejaron de matar niños con los carros. Entonces, y ha sido tan exitoso que después de un año la alcaldesa de Oakland en California dijo que el 90% de las calles que están en este programa de calles lentas se van a mantener indefinidamente, no solo durante la pandemia, sino indefinidamente. Esto lo puede hacer cualquier ciudad en cualquier parte del mundo. Ciudades grandes, pequeñas en América Latina pueden seguir el ejemplo de Oakland. Cerrar las calles, dejarlas solo para los que viven en esa cuadra. Se mejora solo para el tráfico local, mejora la calidad del aire, no hay ruido, son más seguras. También durante el COVID se empezaron a hacer en todo el mundo unos corredores para bicicletas, tomando áreas que anteriormente o eran para carros estacionados o aún para carros andando, y esto se pudo hacer, lo que anteriormente tomaba años o meses, de pronto empezó a tomar semanas. En días estaban creados estos corredores y entonces generando un aire también mucho más limpio. Esto fue algunos de la administración en Bogotá, esto es en París, en todas partes, crear unos carriles para buses. Entonces también, nuevamente, en cuestión de semanas, estaba creado los carriles para buses. Se utilizaron las calles para hacer mercados, plazas, etcétera. Sitios, por ejemplo, en San Francisco, los campos de golf se convirtieron en parques públicos en 24 horas. En 24 horas. Entonces, en vez de que tener 200 personas jugando golf máximo, ahora son miles y miles y miles de personas usando los parques. Lo imposible se volvió posible y estábamos muy felices. Entonces, es que mira, el tema dentro de las decisiones que estamos hablando de la calidad del aire, de tener aire puro para los niños y para todos. El tema del golf es un ejemplo muy claro. Si tenemos canchas de golf dentro de las ciudades, muy bueno hacer canchas de golf fuera de las ciudades, pero si están dentro de las ciudades, no hay ninguna justificación moral o ética para tener si la ciudad tiene un déficit o de parques o de vivienda. ¿Cómo vamos a tener a ciudadanos sin vivienda o sin parques y tener campos de golf para que 200 personas jueguen? Es que imagínense que no tuvieran campos de golf, sino tuvieran la plata. Y con esa plata podían comprar un terreno. Compran el terreno y dicen, bueno, en el terreno podemos hacer una cancha de golf o podemos utilizar la mitad del terreno para parque y la mitad para vivienda. ¿Cuál escogerían? Estas son las decisiones que tenemos que tomar si queremos que todos los niños tengan aire limpio, aire puro y parques. Y piensen que no es campo de golf, para que no sea tan polémico, campos de fútbol. ¿Qué haríamos? Es que es obvio desde cualquier punto de vista financiero, ético, ambiental, que sería tener parques y vivienda. Es que tenemos una oportunidad, pero una responsabilidad muy grande. Algunos piensan que después de la pandemia esto va a ser muy fácil. Vamos a empezar a crear parques lineales donde había calles y solo va a haber árboles y bicicletas y aire puro. Desafortunadamente no va a ser tan fácil porque hay muchos que van en contravía de estas ideas. Entonces, si quiero ahora entrar con unas acciones específicas. Quiero hablar de algunas acciones que podemos hacer individualmente u otras colectivamente a nivel de barrio u otras que son a nivel de ciudad, pero son acciones que son completamente realizables.
Aquí vienen una docena de acciones. Una acción, creemos ciudades 880. ¿Qué es? Y cuando los de Urban 95 me dicen que debemos llamarlos ciudades 8880, 8 meses, 8 años, 80 años. ¿Qué es? Bueno, yo soy fundador y presidente de Ciudades 880, la creé en Canadá hace 15 años, soy una organización sin ánimo de lucro y he tenido la suerte de trabajar en más de 350 ciudades distintas en todos los continentes. Y siempre la gente me dice, Guillermo, ¿qué es eso de Ciudades 880? ¿Qué es eso? Entonces les digo, mire, este es un tema de crear ciudades exitosas para todos. No es de caminar o andar en bicicleta, ni de calles, ni parques. Esos son los medios, no los fines. Los fines realmente es cómo podemos ayudar a tener ciudades exitosas, comunidades saludables para el bebé, para la mamá, para las personas aún en carro, en bicicleta, en cualquiera. ¿Cómo podemos hacer para tener personas felices? Y la gente siempre dice, pero ¿puedo ir con mi bebé en el coche al parque? ¿Puedo ir con mis niños caminando al colegio? Yo le digo, mire, la regla 880 de sentido común. Desafortunadamente, el sentido común es el más escaso de los sentidos. Paso número 1, pensemos en un niño o una niña de alrededor de 8 años a quien queramos mucho. Pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos, hermanos. Cuando tengamos ese niño, pensemos en un adulto mayor de alrededor de 80 que queramos mucho también. Y cuando tengamos el niño y el adulto mayor, paso número 3, los enviaríamos caminando a comprar leche o huevos o a ir en bicicleta al parque o caminando al colegio. ¿Se sentirían seguros? Si lo hacen es porque es seguro, si no lo hacen es porque no lo es. ¿Qué tal si todo lo que se hiciera en Lima o en cualquier ciudad, todo, el parque, el colegio, la biblioteca, los almacenes, las viviendas, todo tuviera que ser excelente para alguien de 8 y de 80 años? No de 8 a 80, no, es de 0 a más de 100, de 8, 8, 80. Porque si es excelente para las personas de 8, 8, 80, va a ser buena para todos, para de 0 a más de 100 años. Esos son solo unos indicadores. Tenemos que dejar de construir ciudades como si todas las personas tuvieran 30 años y fueran unos atletas, y tenemos que hacer ciudades para todos. Entonces, ese es el primer mensaje que quiero. Creemos ciudades 880 en todas partes. Una segunda acción, creemos parques para niños de 0 a 4 años. Es increíble, pero parecería que en las ciudades los que diseñan y hacen los parques creyeran que las personas nacen de 5 años, porque casi todas las zonas infantiles de los parques son para niños de 5 a 12 o de 13 a 18, pero hay casi ninguno, hay muy poquitos en cada ciudad de 0 a 4. Todos los parques deben tener una zona para los de 0 a 4 años. Entonces es completamente distinto el parque que vamos a construir. Aquí era cuando estaba trabajando en Kazán, en Rusia, donde este parque hermoso en la mitad de un bosque con elementos para los de 0 a 4, otra zona para los de 5 a 12. Entonces, cada zona tiene sus elementos, pero además tiene bancas para los papás, para los abuelos, etcétera. Entonces, el construir parques para los niños es algo que es supremamente importante. Miren, lindo hacer columpios para los papás con los hijos. Entonces, este es el tipo de tener senderos. La actividad número 1 de la gente en los parques es caminar. Qué lindo poder ir con los bebés en unos sitios donde haya senderos agradables para caminar en medio de la naturaleza. Van a socializar los papás, los abuelos, etcétera. Entonces, el tema de los parques para los niños de 0 a 4 es algo que también tenemos que cambiar la mentalidad en todas partes, porque así lo debemos hacer. Esto es algo que hay que incluir en todas partes. Otra acción, promovamos el juego, promovamos el juego de los niños. Los niños tienen que jugar en todas partes. Por ejemplo, en Lima, pensemos en que si salimos a la calle y estamos en la acera, hay columpios en la acera. Estamos esperando el bus y hay un pequeño parque para que los niños jueguen mientras pasan los buses. Es que esto es un cambio radical de pensamiento. Esto no es un tema de costos, hacer esto. Esto es completamente realizable.
pero lo que tenemos es que ser un poco más flexible y darle prioridad a los niños, a los niños. Mire, esto en la acera, no hay que preguntarle a esta niña qué tan feliz está, lo vemos en la expresión corporal, en su cara. ¿Y por qué jugar? Claro, jugar es divertido, pero también es como los niños aprenden. Jugar es importantísimo porque jugando es como los niños desarrollan la fuerza muscular, la sociabilidad, el lenguaje, la amistad, la coordinación, el sentido de pertenencia, el desarrollo cognitivo. Entonces el juego tenemos que involucrarlo en todo lo que nosotros hagamos. Estos van a ser los futuros creadores de ciudades. Recordemos que los niños jugando es como los niños aprenden. Y pensemos en Urbano 95. Si pudieras vivir tu barrio o ciudades de 95 centímetros, que es la altura promedio de un niño de 3 años, ¿qué le cambiarías? ¿Qué le cambiarías? Es que pensemos en eso. A veces pongámonos de rodillas en una parte y miremos el andén, miremos el parque, miremos las zonas para darnos cuenta cómo sería. Entonces, esto es completamente realizable, pero tenemos que ponernos en la posición de los niños de 0 a 4 años y de quienes los cuidan. Porque miren estas aceras, obviamente hay que transformarlas y eso poco a poco se puede ir haciendo, pero en todo lo que hagamos tenemos que pensar en eso. Es que recordemos, las experiencias tempranas marcan el futuro. Esto, por ejemplo, es el cerebro de una persona con falta de amor, de falta de actividad física, con mala alimentación. Y este es completamente lo contrario. Y una vez se impacta ese cerebro de 0 a 4 años, ya el potencial se aumenta o se disminuye de por vida. Entonces, este es un tema de mucha urgencia, el tema de la calidad del aire, porque la calidad del aire, así a los 4 años llevemos a la persona a un sitio con un aire perfecto. Si los primeros 4 años los vivió con un aire de mala calidad, ya el potencial de su cerebro, de su actividad, de sus órganos, va a ser limitada para el resto de la vida. Otra acción que recomiendo, andemos en bicicleta. Andemos en bicicleta. Mire, cuando vean cualquier infraestructura de bicicleta en su ciudad, si no es seguro para personas de 8, 80, es nada, es nada. Ni siquiera lo llamen ciclovía o ciclorruta, es nada. Esto no es hacer una ciclovía, hacer una infraestructura solamente para las personas jóvenes expertas en usar la bicicleta. Siempre que hagamos algo, pensemos en los niños. Pensemos en los niños. Es que miren esta maravilla. Por ejemplo, miren en Copenhague, la acera va a un nivel y la acera continúa en todos los cruces pequeños. Solo en las intersecciones grandes la acera disminuye. Entonces, cuando van caminando por la acera, viene una intersección y dice, es el carro el que va a cruzar a la derecha o el que va a salir. El carro es el que tiene que subir y bajar. Entonces, los carros disminuyen mucho la velocidad para hacer un cruce, porque tienen que pasar por la zona de los peatones. Entonces, no es el peatón en que el niño en la bicicleta tiene que bajar cada 100 metros, bajar y subir, ¿no? O los novios van agarrados de la mano y están hablando de la película, tienen que parar cada 100 metros. No, el niño o la mamá con el coche, miren, esa mamá con el coche puede ir siempre a nivel, excepto en las intersecciones grandes. Nuevamente, esto es un tema de política de hacer. Mire, puede que cuando se pintan estas ciclovías, puede que el experto pueda pasar, pero el niño no va a pasar. Y hay que hacerlo, no es para que sea seguro para los expertos, sino para que sea seguro para los niños. Tenemos que hacer infraestructuras seguras para todos. Es que, mire, por ejemplo, se construyeron en Bogotá, en una administración, 280 kilómetros en 3 años. Porque es que hay que crear una red. Miren estas zonas tan pobres y miren cómo se transforma este mismo barrio cuando se hace unas aceras de calidad, cuando se hace una ciclorruta de calidad, con árboles, con iluminación. Y miren, en la calle para los carros, en ese momento no se le hizo nada porque había plata, o solo o para los peatones y las bicicletas o para los carros. Entonces, si uno dice, le voy a dar la prioridad a los niños, a la calidad del aire, hay que ser consecuente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y estos son ejemplos concretos. Entonces, estos son algunas de las cifras en Bogotá. Andenes. En toda América Latina se llama distinto. En unos es aceras, en otros es andenes, en otros banquetas.
pero donde camina el peatón tiene que ser una prioridad. Los niños van cruzando la calle, van al parque, no todos alcanzan a cruzar en un semáforo, entonces paran en la mitad. Mire, cuando en un cruce hay una pequeña isla para parar, se eliminan el 54% de los incidentes y después terminan de cruzar. ¿Cómo es que no obligamos que todos los cruces peatonales tengan que tener una pequeña isla en la mitad? El tema de la pintura también es como mágico, pero también quiero ser muy claro, porque se hacen muchas intervenciones de estas piloto que son muy útiles siempre y cuando sean para crear algo más grande, sea para hacer algo demostrativo, para que se diga, esto se hace y si funciona, lo vamos a volver permanente. Y si funciona, lo vamos a multiplicar por 100, porque en una ciudad de 3 millones o de 5 o de 8 millones, hacer pequeñas intervenciones que no tengan un impacto más global, bueno, es bonito, pero no pasa de ser bonito. O a los pocos meses llueve y con la lluvia se borró la pintura y no pasó nada. Entonces, cuando hagamos esto, sea para mostrarle a los medios o para mostrarle a los políticos o para crear hechos concretos, para que se vuelva permanente. Que la pintura sirva como un ejemplo de lo que hay que hacer en alguna forma permanente. Es que no hagamos infraestructura para los carros. En una calle de este ancho, ¿cómo vamos a poner a un niño? O imagínense una mamá con un coche, con un bebé, o un papá con el coche, subir, solamente el perro sube. Miren, cuando estaba trabajando en Buenos Aires, nadie está utilizando ese puente peatonal. Es un gasto de dinero. Lo ponen para que los carros puedan andar más rápido. Lo llaman de que puente peatonal, no tiene nada que ver con el peatón. Imagínense alguien con un bebé alzado. Yo voy con mi nieto al sábado y tengo que subir 50 escalones y después bajar 50 escalones. No, pongamos un semáforo, un buen semáforo, hagamos un buen cruce peatonal a nivel. La prioridad debe ser el peatón. Cuando se hacen esos puentes, es cuando la prioridad no es el peatón. Entonces, mire cómo se cambian también. Entonces, no es solo la pintura, sino la pintura con una infraestructura permanente. Miren esto en Medellín, maravilloso. Cómo la calle se achicó, la parte para los carros, se dejó para un carril de carros y se ampliaron las zonas donde están los peatones, con árboles, con bancas, con colores. Entonces, en cambio, miren estas otras aceras, por ejemplo. Es que, mire, el tema, no hay nada tan importante en una ciudad como las aceras. Nada. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vamos en la calle, en el pavimento, en bicicleta o en transporte público o en carro, vamos del punto A al punto B. Cuando estamos en las aceras, no. En las aceras es donde conocemos a los vecinos, al que vende frutas, al que vende café. Miren esto tan horrible, aceras que tienen un nivel para ayudar a que los carros se suban. Otras partes ni siquiera hacemos aceras. Entonces, todos los días le estamos diciendo a esta señora, usted es una ciudadana de segunda categoría, cuando ni siquiera hacemos aceras en las calles. El otro día, hace un par de años antes del COVID, estaba trabajando en Nuevo México, en un estado de Estados Unidos, y dije, oiga, qué bueno que pusieron iluminación para los peatones, pero qué malo que pusieron el poste en la mitad de la acera. No tiene ningún sentido, o en la vereda, miren eso. Esta otra parece como una montaña rusa. Imagínense que usted va con el bebé y el coche y cómo va a pasar por esto. Es mucho más barato hacerlo todo a un nivel, que los carros que van a entrar sean los que tienen que subir y bajar, pero la acera y la vereda para el peatón tiene que ser perfectamente plana. No puede ser como esta locura. Entonces, miren, y después vienen unos barrios de vivienda social en América Latina y vi exactamente lo mismo, aceras chiquitas, postes en la mitad, en la montaña rusa. Aquí obviamente la señora está arriesgando su vida y la del bebé porque no va a poder pasar por ese sube y baja, sube y baja. Entonces, las veredas, cuando vino el COVID y nos dijeron tienen que estar físicamente separados, 2 metros de distancia, nos dimos cuenta que ni siquiera teníamos aceras donde pudiéramos caminar con 2 metros de distancia. Es que sabemos qué es lo que hay que hacer. Estos no son problemas técnicos, por eso creo que es muy importante el activismo, el involucrar a los medios de comunicación, a los políticos, porque sabemos qué es lo que hay que hacer para tener aire limpio, sabemos que hay que sembrar los árboles, etcétera. Esto no se trata de hacer un Disney World para los ricos y saludables de 20 a 50 años.
No, es para hacer ciudades donde el aire sea limpio para todos. Miren, el aire limpio, aquí hay un ejemplo. En un nivel va el bus y va el carro. En otro nivel, unos 8 centímetros más arriba, hay una separación física, van las bicicletas. Y en otro nivel, otros 8 centímetros, van los peatones. Es que esto se puede hacer en todas partes, donde separemos, donde el peatón, donde el niño vaya de una manera segura, donde los papás, los abuelos, todos, pero así vamos a generar aire limpio para las personas. Otro ejemplo, otra acción, bajemos la velocidad en todas las calles, velocidad máxima 30 kilómetros. ¿Por qué velocidad máxima? Excepto en las calles grandes, en las avenidas grandes puede ser 40 o 50, pero también no más. Con 30 kilómetros hay menos congestión y movemos más carros porque hay que tener menos distancia entre carro y carro. Entonces, los carros también no están avanzando y bajando, porque ahí es cuando se genera más contaminación. Entonces, además, porque si un carro estrella a una persona a 30 kilómetros por hora, hay 5% de probabilidad de que lo mate. A 50 kilómetros hay más del 85%. Entonces, si queremos que los niños tengan aire puro, pero también que sea seguro, tenemos que bajar la velocidad. Es que es muy claro la diferencia de velocidad entre 30 o 50 o 70 kilómetros por hora. Otra acción, tenemos que tener transporte público limpio. El transporte público limpio. Mire, esto era el transporte público en Bogotá. Muchos jóvenes hoy no se recuerdan porque cuando ellos nacieron y estaba este sistema de transporte público ya no lo encontraron, pero se empezó a construir el BRT, el Transmilenio, y la primera ruta se hizo en 4 años, de nada, de la nada. ¿Y por qué se compraron muchas viviendas alrededor? Para poder sembrar árboles, hacer aceras, hacer bancas. Este sistema que es democrático. ¿Por qué es democrático? Porque unas calles que eran solo para los carros, para que es que si podemos tener 80 personas en un bus, esas 80 personas deben tener el derecho al espacio de 80 carros con una persona. Si hay democracia, si queremos que disminuir el uso del carro privado, hay que tener redes. No una línea, sino redes completas. Entonces algunos dicen, pero ¿qué tal tener más bien unos subways enterrados debajo de la tierra? Bueno, subways, primero desde el punto de vista de contaminación es terrible para el medio ambiente lo que eso representa. Segundo, porque con la misma plata, con el mismo presupuesto que se hace 1 kilómetro de subway, se pueden hacer 10 de sistema de BRT. Entonces, ¿cuál de los dos? Mire, esta calle eran 6 carriles para carros y en vez de 6 carriles para carros se volvió 2 para los buses BRT y los otros todos para peatones. Esto es lo que mejora la calidad del aire en las ciudades, hacer ese tipo de cambio, lograr que la gente se pueda transportar, el sistema de cables eléctricos, el sistema del metro, por ejemplo, en Bogotá se contrató en la administración anterior un metro que está en construcción completamente eléctrico. Se compraron casi 600 buses eléctricos, la flota más grande de buses eléctricos en toda América, incluyendo a Canadá y a Estados Unidos. Se reemplazaron 1.400 de estos buses que llevaban más de 1 millón de kilómetros. Con razón estaban contaminando horrible. La administración anterior a esa no reemplazó un solo bus y en cambio la administración pasada compró 1.441 y el impacto en la calidad del aire de la contaminación bajó del 1.8 al 0.3%. Un cambio gigante gracias a que son de gas. Otra acción, hagamos en todas las ciudades ciclovías recreativas. Las ciclovías recreativas de los domingos. Yo soy apasionado de la ciclovía recreativa porque cuando yo estuve encargado de ese proyecto hace varios años, me encontré con un proyecto de pocos kilómetros y poca gente y lo transformamos en el parque temporal más grande del mundo, 121 kilómetros. Esto está por todo Bogotá. Algo que yo quería hacer era conectar los barrios más pobres de la ciudad con los barrios más ricos. Miren el impacto con los niños. Aquí sale gente, mujeres embarazadas, porque es de 0 años, desde antes de que hayan nacido,
¿Cómo vamos a mejorar la calidad? Un tema que es muy importante, esta ciclovía recreativa, es que hemos hecho muchas mediciones con la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y con el Centro CDC de Salud Pública de Estados Unidos, donde, por ejemplo, venimos a una esquina y medimos la calidad del aire el domingo a las 11 de la mañana y volvemos el lunes a la misma esquina donde está lleno de carros a las 11 de la mañana y se comparan. Entonces podemos ver el contraste tan enorme de la calidad del aire el domingo cuando no hay carros al lunes cuando está lleno de carros. Entonces, estos son de los, sabemos qué es lo que hay que hacer. Entonces, en las ciudades no se trata de hacer 1 kilómetro aquí o 2, no, interconectemos toda la ciudad, hagamos cientos de kilómetros de esto. Esto participan niños, bebés, jóvenes, grandes, de todo. Más de 1 millón de personas salen en Bogotá cada domingo. Y aquí están todos los colores. Cuando yo llegué era pocos kilómetros y todos en clase media, alta y alta. Ahora está por toda la ciudad. Conectamos los barrios más pobres de la ciudad con los barrios más ricos. Y esto ha sido como una exportación maravillosa de Bogotá. Ahora está por todo el mundo. Esto es Guadalajara, esto es Los Ángeles, esto es en Nueva York, entonces en Portland. Lo estamos en la India, donde ya hay como 40 ciudades en la India haciéndolo de una forma maravillosa. París lo hace también por toda la ciudad. Ciudad de México, esto es maravilloso. Imagínense un niño que está, no hay casi nada que le genere tanto susto a un niño como cuando va con los papás y de pronto se suelta de la mano y uno dice, cuidado, un carro. El niño le da terror, mientras que aquí puede estar sin carros, los niños en coche, las mamás embarazadas, los niños que están aprendiendo a caminar, los niños que están aprendiendo a utilizar la bicicleta, y la calidad del aire es muchísimo mejor que un día entre semana. ¿Qué tal si lo hiciéramos no un día a la semana, sino 7 días a la semana? Además, porque es un sitio donde nos encontramos como iguales, por eso ya hay cientos de ciudades haciéndolo. Otra acción con los colegios. Con los colegios. Miren, por ejemplo, esta ciudad donde la gente entra y han peatonalizado muchas calles. Esto es en Odense, en Dinamarca, donde incluso las bicicletas o las dejan afuera o entran caminando la bicicleta, pero todo el mundo adentro camina. Entonces, nuevamente, imagínense la seguridad para los niños de 0 a 4 años en una zona donde no hay carros, donde no hay velocidad. La velocidad es a la velocidad del peatón. Pero cuando van al colegio, todos los niños, desde kinder, primaria, todos en las calles enfrente del colegio, no hay carros. No hay carros. Entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde no hay carros. Está cerrado. Solamente, entonces, si alguien quiere ir en el carro a dejar al hijo, tiene que parquear a 2, 3 cuadras y caminar. Entonces se vuelve seguro. Y además han puesto una cantidad de juegos enfrente del colegio para que los niños lleguen antes y jueguen con los amigos. Con Ciudades 880 hemos asesorado a algunas ciudades en Canadá para hacer lo mismo. Algunas ciudades están cerrando las calles enfrente del colegio 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde a la hora de entrada y de salida, pero otros lo hacen permanente, como esta ciudad, como en Odense. Es que esto es maravilloso, una tendencia internacional que es muy útil para que todos los ciudadanos de todas las edades tengan. Otra cosa, cómo mejorar. En la inmensa mayoría de los colegios tienen unas zonas de juego horribles. Esto, por ejemplo, es en Nueva York. Y miren cómo se están transformando las zonas de juegos por esto. Pasar de esto a esto, con árboles, hasta con techos verdes. ¿Por qué tanto verde? Porque el verde hace que los niños tengan menos problemas respiratorios y que la calidad del aire sea mucho mejor. En vez de tener un pavimento, les dicen, se lo arreglamos sí y solamente sí lo abre a la comunidad, que de 8 a 4 de lunes a viernes es para el colegio, pero después de las 4 es un parque para la comunidad, los sábados, los domingos, en vacaciones. Nuevamente, esto es realizable en todas partes. Abramos los colegios a la comunidad, convirtamos esos, en vez de tener un estacionamiento para los carros de los profesores, creemos un parque para los niños, que nos va a mejorar el aire de todos. ¿No? Es horrible como cuando los papás están llevando a los niños en los carros, esa contaminación entra por la puerta principal del colegio, entra por todas las ventanas, deja todo absolutamente horrible. Otra, ya veo que se me va acabando el tiempo, pero me quedan como unas 2 o 3 acciones. La crisis. Cuando hay una crisis hay que decir casi
No desperdiciemos la crisis. La crisis puede ser una oportunidad. Yo sé que cambiar es difícil, por eso es que no cambiamos. Pero, por ejemplo, en países como Dinamarca, en ciudades como Copenhague o en Ámsterdam, en Holanda, no usan la bicicleta porque sean unos vikingos muy raros. Es que en una situación parecida a la actual en los 70, una crisis de petróleo y la gente no podía usar en los carros los fines de semana o un día sí, un día no, etcétera. Entonces empezaron a andar en bicicleta y como no había infraestructura, muchos niños empezaron a morir y empezaron a haber unas manifestaciones grandísimas. Esto, por ejemplo, son periódicos en Holanda que dicen, paren la masacre de nuestros niños, paren de matar a nuestros niños. Y entonces fue cuando se empezó, porque los carros también se estaban tomando a Copenhague y a Ámsterdam en los 50, en los 60, en los 70 y empezaron a hacer infraestructura. Habían unas manifestaciones grandísimas enfrente de las alcaldías cada vez que alguien que mataban a alguien y empezaron a hacer infraestructura para bicicletas y miren cómo se ha utilizado de alrededor del 5% de viajes en bicicleta a más del 40% de los viajes en bicicleta. Entonces, miren a los niños, por eso ahora los niños van felices, van contentos porque van seguros. Otra acción para limpiar el aire, para que tengamos aire, es sembrar árboles, 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 árboles. Miren, este es el nuevo plan de París. Aún la avenida más espectacular, más icónica, no es muy espectacular porque es llena de carros. Los Campos Elíseos en París. Ahora, en los próximos 3 años, el 50% del espacio se va a volver peatonal, lleno de árboles y de jardines. Miren estas calles, por ejemplo, antes y después. A la izquierda están los antes, a la derecha el después. Esto es en Melbourne, en Australia. Miren esta maravilla, cómo cambia la calidad del aire. Los árboles son como mágicos para el cambio climático. Absorben esas lluvias torrenciales. El follaje nos limpia el aire. Es como un purificador de aire natural. Esto es que como han venido sembrando árboles en Melbourne. Y entonces, como parte de lo que ha hecho que Melbourne era una ciudad promedio, a ser ahora una de las mejores ciudades del mundo. Miren esto, en vez de tener un separador en las autopistas, bueno, no en las autopistas, en las avenidas, separadores en las avenidas, o carriles para los carros que van a voltear. Quiten el carril del carro que va a voltear y sembremos árboles. Quieren tener calles como el de la foto de la izquierda o el de la derecha. Miren esto, por ejemplo, cómo había un parquecito, un triángulo chiquito de 529 metros en la foto de la izquierda. Cogieron la mitad de la calle. Sigue habiendo circulación de carros, pero solo en un carril, en vez de 2 o 3 carriles. Y multiplicaron eso a casi 5,000, casi 10 veces, de 529 metros cuadrados a un parque de 4,900. Esto lo podemos hacer en cualquier ciudad de América Latina. Todas están llenas de pequeños espacios de estos que se pueden transformar, que se va a pasar un tren, pongámosle vegetación verde por debajo. Entonces, que hay un parqueadero como hay a la izquierda, tapémoslo. Otra acción, preguntémosle a los niños, ¿qué es lo que los niños quieren? Trabajando en Gotemburgo, en Suecia, me llevaron a ver un sitio donde van a construir un parque dentro de 3 años. Y aún a 3 años de construirlo, están llevando durante un año, todos los días llevan 150 niños distintos de los colegios y los llevan a que jueguen, a ensayar juegos, a ensayar distintas actividades, a ver qué les gusta, qué no les gusta. Esos niños que están divirtiéndose, sin darse cuenta de lo que están es diseñando un parque. Entre otras cosas, allá no les importa la lluvia. El día que fui estaba lloviendo mucho, pero ellos dicen, no hay tal cosa como mal clima, es mala vestimenta. Entonces juguemos en la lluvia y ese es el tipo de cosas. A veces he estado trabajando en muchos sitios de América Latina, aún en barrios supremamente pobres y cojo con niños chiquitos a hacer dibujos. Les digo, bueno, si ahora ustedes son los papás, ahora ustedes son los papás y tienen niños, dibujemos el barrio que quisiéramos tener cuando seamos grandes y tengamos niños. Algo que me alegra es que hay mucho verde, hay parques, hay árboles y es de este tipo de cosas. Otra acción, ¿no? Involucremos a los abuelos.
Por ejemplo, esto en un campo de verano de 5 días de abuelos y nietos. No van papás, solo abuelos y nietos. Pero el tema intergeneracional es importantísimo. Ahora yo ya tengo un nieto, entonces me da aún más importancia. Pero los abuelos en América Latina tienen un papel muy importante que jugar. Involucrémoslos. Entonces, cuando hacemos parques infantiles, no solo hagamos algo muy bueno para el niño, sino pongamos un área, buenas bancas, sitios donde se puedan sentar los abuelos. O si no, el abuelo llega y si no hay donde sentarse, a los 5 minutos se aburre y se va. Pero si es una experiencia buena para el niño, pero también buena para el abuelo, va a ser gana-gana y van a fortalecer y desarrollar esa relación. Mira, aquí estaba en España, donde es hermoso ver a los abuelos jugando al fútbol con los nietos, simplemente caminando o paseando en la bicicleta. Esto tenemos que promover y fortalecer esas relaciones, porque cuando hablamos del tema de los niños de 0 a 4 o sus cuidadores, en muchas ocasiones son los padres, en otros tíos, en otros los abuelos, en otras terceras personas. Entonces tenemos que pensar en eso. Este es un parque multigeneracional, no es muy grande, esto es nuevamente en Gotemburgo, pero miren las bancas, la conexión es muy importante. Finalmente, tenemos que cambiar. Pensemos en los beneficios. Cuando vamos a hablar de, así como el aire es invisible, hablemosle a la gente cuando vamos a hablar del aire, es sobre los beneficios. No es la calle, no es la movilidad, no es el parque, es los beneficios. Cuando vamos a hablar de calidad, una ciudad con buen aire va a ser bueno para la cultura, para el transporte, para la educación, para la salud pública, para el cambio climático, para el desarrollo económico. Y decimos, bueno, tenemos que convencer a los políticos que van a tomar las decisiones. Les debemos dar argumentos en el corazón o en la cabeza, cuando estamos pensando en cifras y en estadísticas y en cosas. Como dicen, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Yo creo que aquí es muy claro. Tenemos que darles primero en la parte emocional. Primero tenemos que ver qué es lo que le interesa al político con el que estamos hablando. ¿Es el desarrollo económico? Pues le decimos, si usted quiere traer empresas, las empresas van donde puedan traer empleados y los empleados van donde hay aire puro. O si le interesa la salud pública o si le interesa el transporte. Una vez generamos ese vínculo emocional con la persona que toma la decisión, entonces le damos todas las cifras. El tema de la calidad del aire tenemos todas las cifras. Esto no es un problema técnico y entonces vamos a ver que el corazón y el cerebro van caminando juntos y se logran los resultados. Entonces necesitamos un sentido de urgencia. Acción, 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 pero lo necesitamos ya. Esto de tener calidad de aire no es un problema técnico, no es un problema económico, es un tema político, con una P grande. Todos tenemos que participar. Aquí no va a bajar un marciano a decir yo haré que todos los niños respiren aire puro. No, es entre todos nosotros. Tenemos que crear alianzas entre el sector público, privado, las ONGs, los activistas, los medios de comunicación son importantísimos, entre otras porque cualquier noticia que sale de medios de comunicación mueve a los políticos de una manera impresionante. Entonces, los invito a que desarrollar esa visión compartida, vinculando el aire puro con todos estos, con todas esas alianzas. Tener una visión clara es muy importante porque eso es como la imagen en un rompecabezas. Entonces puede haber muchas acciones que son como las piezas del rompecabezas. No importa en qué orden se hacen siempre y cuando todas las piezas sean del mismo rompecabezas. Y con la visión compartida hay que acción, actuar, actuar, actuar. Y con la visión compartida y mucha acción vamos a pasar del hablar al hacer. Y la calidad del aire va a hacer que las ciudades en Perú sean equitativas y sostenibles, donde todas las personas puedan vivir más saludables y felices. Muchas gracias. Guillermo, fenomenal, te agradecemos un montón esta lluvia de información, de piezas, de esas piezas que tú mencionas del rompecabezas. Realmente ha sido una ducha de ellas. Estamos muy contentos. Acá el chat está lleno de reacciones de muchas personas emocionadas por lo que acabas de decir. Así que, de verdad, muchísimas gracias por eso, porque realmente lo que estás hablando es de hacer, o sea, más que una revolución que puede tener una connotación negativa, es de hacer el cambio disruptivo, de poner a los niños en el centro de la política, en el centro del presupuesto, en el centro de la preocupación pública, ¿no?
que además se suma con la noción de urgencia que nos traen circunstancias globales como el cambio climático y cosas por el estilo, que son las que marcan estos años tan decisivos para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y especialmente para el desarrollo de nuestros niños, ¿no? Yo voy a compartir contigo, te voy a leer aquí, de paso que compartimos con la audiencia, algunos comentarios que han venido surgiendo muy rapidito, ¿no? Y en base a eso tenemos que compilarlos para tener algunas palabras tuyas para el cierre, ¿no? De hecho, Úrsula Luna Victoria Cuo nos dice que eres un crack y que ha sido muy inspirador tu charla. Alejandra Ceballos nos dice, hasta ahorita no llegan autoridades con otro pensamiento que priorice a los niños, por eso seguimos siendo tercermundistas en Latinoamérica. Vanessa Lainez también nos recordaba, ¿no? Cómo logramos enseñar a los niños pequeños a montar bici, ¿no? Cómo logramos tener ciclovías con vegetación como separación, ideal para Morales Duárez, que es una calle, es una avenida en Perú que tiene pues un problema complejo de contaminación, ¿no? Y de calidad de vida muy baja, ¿no? Hablamos también a la ninfa América Chávez Ramos, humanizar las ciudades, ¿no? Cómo damos ese criterio de humanidad, ¿no? Realmente necesitamos, dice Alicia Bendaño, necesitamos todos y todas, todes, a aprender a que esa narrativa efectiva, encontrar el cómo sí es posible, ¿no? Yo creo que me quedo un poco con esa pregunta, ¿no? Realmente pensar un poquito en esa condición habilitante, Guillermo. ¿Qué es lo que tenemos que lograr para hacer que este cambio disruptivo ya no esté pues a 50 años, o a 30 años, o a 15 años, esté lo más pronto posible, ¿no? ¿Cuáles son esos caminos que deberíamos en Latinoamérica empezar a tomar en cuenta para realmente reducir esta brecha que nos separa de esa calidad de vida para nuestros niños? Bueno, yo creo que el tema, a veces a la gente le gusta pensar a 30 años, a 50 años, pero a mí me gusta más es, bueno, pensemos en esa visión a 30 años, pero ¿qué voy a hacer hoy, para llegar allá en 30 años? Porque cuando ponemos esas metas a 30 años, dice, la gente a veces se vuelve aún contraproducente. Si no tenemos claridad en qué vamos a hacer en los primeros 5 años, en el primer año, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque los ciudadanos dicen, no, ya tenemos un plan para tener aire puro dentro de 30 años. No, entonces no hacemos nada sino hasta el año 29 y decimos, ya fue muy tarde, hagamos otro plan a otros 30 años. La realidad es que no tenemos 30 años. El niño que hoy no tiene aire puro, le estamos limitando su futuro para siempre. Para siempre. O sea, los niños que están creciendo de 0 a 4 años con aire contaminado, el potencial que van a tener en la vida ya no va a ser el mismo, así tengan aire puro a partir del 5.º año. Entonces yo creo que ese es un tema que es muy importante. Y quiero repetir sobre el tema del COVID. Cuando tuvimos el COVID obviamente ha sido algo horrible, espantoso, que ni siquiera en la peor película de terror, si hubiéramos visto una película de terror hace 2 años y nos hubieran dicho que presidentes iban a contaminar, que 1 millón de personas iban a morir, que todos íbamos a andar con máscara, hubiéramos dicho, no, eso se les fue la mano, exageraron. No, eso pasó. Pero un punto positivo fue que al estar la gente encerrada y guardar los carros, se limpió el aire. Y hemos visto como las imágenes que mostré y en todas las ciudades del mundo se limpió el aire. Sin embargo, ya esas mismas ciudades están volviendo a que lleguen otra vez todos los carros a contaminarlo. No están cambiando. O sea, no estamos aprovechando una crisis. Yo me recuerdo cuando hubo la crisis esa del petróleo en los 70s, en países como Estados Unidos empezaron a construir carros más pequeños, bajar la velocidad, etc. Pasó la crisis, volvieron a los carros grandes, volvieron a las velocidades altas. Entonces, unas pocas ciudades como Copenhague, Ámsterdam, Berlín, no sé qué, cogieron esa crisis y se volvieron, en vez de ser ciudades de carros, a ser ciudades de ciclistas, de peatones, de transporte público. En esta crisis, muy pocas ciudades, yo veo París ha hecho más de 100 kilómetros nuevos de ciclovías. París está cambiando, sembrando los árboles, etc. Entonces, cada una de nuestras ciudades, ¿qué está haciendo? Si ya vimos una Lima con aire puro, ¿por qué estamos dejando que regrese la Lima con aire contaminado? Y lo mismo Bogotá, Ciudad de México, y lo mismo ciudades pequeñas. Entonces, ya sabemos que tiene que haber
una disminución sustancial de carros. Ya sabemos, y esto afecta especialmente a los niños más pobres. En América Latina, desafortunadamente, tenemos la mayor diferencia entre la gente que tiene plata y los que no tienen. Y sin embargo, en el tema del aire puro y los niños afecta aún más, porque esos son los niños que están viviendo en los barrios cerca a las empresas contaminantes, que están viviendo cerca a las autopistas, son los que están en los sitios donde no hay esa calidad de aire. También estamos haciendo en muchas partes los colegios, los construimos es en los terrenos más baratos, que son los que están precisamente en los sitios contaminados, que el sector privado no los quiere comprar. Entonces vemos colegios al lado de las autopistas, al lado de las fábricas. Entonces hay que generar ese cambio, pero hay que generarlo ya, y hay que volverlo visible. Me encantó alguien que presentó antes sobre un ejemplo de medición de aire, pero visibilizándolo, cambiándole el color, que la misma gente viera que cuando el color estaba verde era porque la calidad del aire era buena, cuando estaba amarillo regular y cuando estaba rojo era porque estaba mala, para que los ciudadanos se organicen y protesten y cambien y logren que los alcaldes y concejales y demás vuelvan la calidad del aire un tema prioritario. Definitivamente es una ruptura de paradigmas que tiene que ocurrir ahora, ¿no? Y realmente no hay más tiempo, ¿no? Y tenemos que poner esta urgencia de poner a los niños en el centro. Guillermo Peñalosa estuvo con nosotros. Guillermo, muchísimas gracias por toda esta lluvia de esperanza, sobre todo, para generar este cambio que queremos, y muchas gracias por tu participación en Urban 95. No, Leopoldo, y quiero despedirme agradeciéndolos y decirles que temas tan sencillos como Urban 95, cuando uno le explica a alguien qué es Urban 95, nunca se le olvida. Yo he hablado con políticos, como digo, en más de 350 ciudades, he trabajado en todos los continentes. Cuando le digo, mire, ¿qué es Urban 95? Es, ¿qué tal si usted viera la ciudad a la altura de 95 centímetros, que es la altura de un niño de 3 años? Y les digo, mire, pónganse de rodillas, bájese en una rodilla y mira alrededor. Cuando lo llevo a un parque y mira alrededor a la altura de 95 centímetros, wow, dice, wow, increíble, no me había imaginado. Cuando lo llevo a una acera o una vereda y va caminando y hay carros estacionados, le digo, póngase en una rodilla, y de pronto ve que a 95 centímetros no puede ver encima de los carros estacionados, entonces se siente asfixiado. Ya con un par de ejemplos, esa persona jamás se le va a olvidar que tenemos que construir una ciudad pensando en los de 0 a 4 y las personas que los cuidan. Y eso nos tiene que interesar a todos, a los abuelos, a los bisabuelos, a los papás, a los niños, a todos, porque realmente ese va a ser nuestro futuro, y sobre todo porque no podemos tener un egoísmo que vayamos a frenarle el potencial futuro a unas personas para siempre porque no tuvieron aire puro en la edad de 0 a 4 años. Entonces, y sabemos lo que hay que hacer. Por eso me dediqué a presentar ejemplos, porque parte es sembrar árboles, parte es hacer los parques, parte disminuir la velocidad, etcétera. No es un problema técnico, sabemos qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo los invito a todos es que presionemos a los gobiernos para que se haga, y para que se haga ahora. Porque realmente no hay más tiempo. Gracias, Guillermo. Muchas gracias nuevamente por toda esta información, y un aplauso virtual, en verdad, desde toda Latinoamérica, para ti, para toda esta inyección de esperanza que nos estás dando. La sostenibilidad precisamente se trata de dejar un mejor futuro, dejar los recursos a las nuevas generaciones. Entonces, estamos en el medio del asunto, solamente que ya no tenemos realmente más tiempo. La urgencia es extrema. Muchísimas gracias.